Qué bueno y maravilloso es el Señor que nos regala otro día más de vida, otro día más de bendición para que podamos disfrutar de sus maravillas y de sus bondades. Hoy miércoles 10 de diciembre de este año 2025. Qué bueno que el Señor me da la oportunidad una vez más de dirigirme a tu persona con una porción de la palabra del Señor. En este espacio Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Recibe a través de mi saludo, mi cariño, mi afecto, mi respeto y mi agradecimiento por permitirme compartir estos minutos una palabra del Señor que espero que pueda ser de bendición y edificación para tu vida. Como siempre digo, ayúdame a compartirla con otros. Mi deseo es que otros, al igual que tú, puedas ser bendecido y alcanzado con esta palabra. El pasado lunes estuve hablando con el tema ¿en qué estás pensando? Y el día de ayer dejé el espacio abierto para si no habías tenido la oportunidad de escuchar la reflexión, pudieras hacerlo. Hoy quiero ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 12 y verso 2, que dice de la siguiente manera para la gloria maravillosa del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La traducción del lenguaje actual lo presenta de la siguiente manera: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar, de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En esta mañana, permíteme compartir en este espacio de Bendición Digital este tema titulado Lo que piensas, eso eres, y compártelo con otros esperando que sea de mucha bendición. Para los años 50, un hombre conocido como el señor Wright fue diagnosticado con un cáncer terminal. Esto se debe a que su cuerpo se encontraba cubierto de tumores y los médicos ya no le daban ningún tipo de esperanza. Pero en medio de los tratamientos y los medicamentos que estaba utilizando este hombre, escuchó de un medicamento experimental llamado Kebriocen y creyó con todas sus fuerzas que esa sería la cura para su enfermedad. A los pocos días de recibir el medicamento, comenzaron a ver una mejoría, inclusive una mejoría de manera sorprendente. Los tumores comenzaron a reducirse. Empezó a sentirse con más fuerza, con más energía, y su ánimo comenzó a cambiar por completo. El único problema es que al cabo de algún tiempo, los medios comenzaron a informar, y recalco que había dicho al principio que era un medicamento experimental. Al cabo de algún tiempo, los medios comenzaron a informar que aquel medicamento era ineficaz, no producía resultados. Y la salud de aquel hombre nuevamente volvió a deteriorarse hasta que poco tiempo después falleció. En un momento dado, el doctor que atiende el caso escribió en el documento final las siguientes palabras: el cuerpo del señor Wright respondió no al medicamento, sino a su pensamiento. ¿Por qué razón? Porque desde que el medicamento experimental salió y empezó a utilizarlo, él empezó a experimentar una mejoría, porque creyó con toda su fuerza, con toda su mente, que aquel medicamento podía curar su enfermedad. Esta historia, aunque todavía en el círculo médico y científico tiene sus lagunas, por decirlo así, sigue demostrando una lección que no puede ser cuestionada, y es que la mente tiene poder. Lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú repites en tu interior, te puede levantar o te puede destruir. Y yo no estoy hablando de pensamientos positivos. Yo quiero que tú me escuches en esta mañana, y yo quiero que tú atiendas la palabra del Señor para que puedas entender por qué te estoy diciendo: lo que piensas, eso eres. Y es por esa razón que el apóstol Pablo nos está invitando en esta mañana a que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, si cambias tu manera de pensar, Dios cambiará tu manera de vivir.
porque tú eres lo que piensas. Primero, vamos al primer punto que quiero discutir en la mañana de hoy. Tu mente construye tu realidad. ¿Por qué digo esto? Porque la mente es como un taller. Y es un taller donde Dios forma nuestro carácter. Pero a la misma vez, de la misma manera en que Dios forma nuestro carácter, el enemigo intenta deformarlo. No podemos olvidar que todo lo que Dios construye, el enemigo quiere destruirlo. Así que mientras Dios va formando en este taller de nuestra mente, nuestro carácter, el enemigo intenta deformarlo. El enemigo intenta vandalizar lo que Dios quiere hacer en la vida tuya y en la vida mía. Así que nosotros comenzamos con un pensamiento. Nuestra vida comienza con un pensamiento. Fíjate que no digo que nuestra vida comienza desde el día que empezamos, que nacemos. Porque aunque físicamente tenemos una fecha de nacimiento, pero la verdadera vida nuestra comienza desde el día que abrazamos la fe del Evangelio de Jesucristo. ¿Y dónde comienza eso? En la mente, en el corazón. Porque debemos tener fe para creer en un Cristo que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y para darnos una esperanza de vida. Así que la fe entra dentro de nuestro pensamiento. El miedo puede arropar nuestro pensamiento de la misma manera en que la paz o la ansiedad pueden dominar nuestro pensamiento. El campo de batalla que muchas veces experimentamos no siempre está afuera. Muchas veces está entre nuestros oídos, nuestra mente, lo que permitimos que ella trabaje, funcione y domine dentro de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía: no te conformes a este siglo. Lo que Pablo estaba diciendo es: no te adaptes a la manera de pensar de este mundo, a las líneas de corriente que hay hoy en día. Pablo está diciendo: no te adaptes a esa manera de pensar. El sistema que vivimos hoy en día nos enseña a reaccionar, a temer, a compararnos, a depender de lo que vemos. Sin embargo, cuando hablamos del pensamiento de Dios, que es un pensamiento que funciona desde el punto de vista de la fe, no del temor, comenzamos a pensar y a ver las cosas desde una manera diferente. Porque no podemos vivir una vida diferente si seguimos pensando igual. Por eso es que la Biblia dice, hablando del apóstol en un momento dado, es que si habíamos recibido la libertad de Cristo en nuestra vida, debíamos mantenernos en esa libertad y no volver a vivir atados y esclavizados por el pecado. Si en tu mente tú piensas que estás derrotado, como dije el lunes, estarás derrotado. Si piensas que no lo vas a lograr, que no puedes levantarte, que no puedes hacer algo para el Señor, te mantendrás en el suelo todo el tiempo, porque tu mente es la que controla todo el ritmo de tu vida, por decirlo así. Por eso es que nuestra mente tiene que estar alineada con la palabra. Porque cuando nos alineamos a la palabra de Dios, caminamos, aleluya, en dirección al propósito de Dios en nuestra vida. Lo que determina tu vida no es lo que tú estás viviendo, no es lo que te rodea, no es lo que estás experimentando. Lo que determina tu vida es la manera en que piensas de lo que Dios puede hacer en ti, aún en medio de lo que estás experimentando. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús vive rodeado de rechazo en muchas ocasiones. Sin embargo, siempre pensó en obediencia hacia el Padre. José fue vendido como un esclavo. Sin embargo, pensaba como líder. Y en su momento, Dios lo llevó al lugar donde tenía que ubicarlo para la gloria del Señor. David fue perseguido por Saúl. Sin embargo, el tiempo que David pasó en el palacio tocando para Saúl, mientras aquel espíritu inmundo lo atormentaba, era el aprendizaje que Dios estaba permitiéndole a David alcanzar y adquirir para luego convertirlo en rey. Tu vida siempre se moverá en la dirección en que tus pensamientos más dominantes te dirijan. Y es ahí donde tú tienes que pensar cuáles son los pensamientos que más dominan en tu vida. El miedo, el temor, la culpa,
o la fe, la confianza, la esperanza. Número 2, porque tus pensamientos son semillas que producen fruto. Todo pensamiento es una semilla. Y no olvides que la semilla, una vez que se siembra, la Biblia dice, y esto es sentido común, que produce fruto según su tipo. Y los pensamientos son iguales. Cuando tú tienes sembrado pensamientos de fe, estos pensamientos producen paz. Pero si siembras pensamientos de duda, esos pensamientos producirán temor. Y una vez más, Pablo sigue diciendo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y renovar significa, de una manera sencilla, renovar significa permitirle a la palabra que limpie lo que preocupa tu corazón. Permitirle a Dios que arranque de tu vida las raíces del miedo, de la ansiedad, del dolor, del sufrimiento, de la preocupación, y permitirle a Dios que plante en tu vida semillas de fe. Y dije hace un momento que mientras Dios en tu mente trata de formar tu carácter, el enemigo trata de derrumbar, de vandalizar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es que cuando el enemigo comienza a atacar tu mente, lo primero que te empieza a lanzar son dardos diciéndote: tú no puedes, tú no vales. Y si le fallaste a Dios en un momento dado o tropezaste y caíste, lo primero que te va a decir es: Dios se olvidó de ti. Pero cuando tú cambias esos pensamientos y permites que la fe entre en función, tú encuentras entonces ese pensamiento donde dices: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú aprendes a decir: yo soy creación perfecta porque fui creado por la misma mano de Dios. Tú empiezas a decir: Él no me abandonará ni me desamparará. Y puedes decir las palabras que Dios le dijo un día a Jacob: no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Mira, mi amado y amada, en la mañana de hoy, escucha lo que te quiero decir en este momento. Es imposible evitar que los pensamientos toquen a nuestra puerta, porque si no pensáramos, seríamos simplemente robots. No podemos evitar que los pensamientos toquen a la puerta, pero sí podemos decidir qué pensamiento yo voy a invitar a que se quede. Tú tienes que hacer de tu mente un terreno fértil para que la verdad gobierne tu vida. No el temor, no la duda, no la ansiedad, no la mentira. Cada pensamiento que tú aceptas se convierte en una semilla sobre tu vida. Por eso el proverbista decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú siembras en tu mente florecerá en tu futuro. Porque debes aprender a pensar. Y es el tercer punto que toco en la mañana de hoy. Debes aprender a pensar conforme a lo que Dios piensa de ti. Escúchame, ya estoy resumiendo esta reflexión en la mañana de hoy. Piensa conforme a lo que Dios dice de ti. Hay creyentes que lamentablemente piensan y viven muy por debajo de lo que Dios planeó para ellos. Viven muy por debajo de lo que Dios escogió para ellos. Viven muy por debajo de lo que Dios piensa de ellos. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente hay personas que viven pensando en lo que un día fueron y no en cómo Dios quiere que tú seas ahora. Porque lamentablemente tenemos gente que un día fueron hijos, pero siguen pensando como esclavos. Hay gente que fueron libres, pero hoy todavía siguen pensando como cautivos. Hay gente que un día experimentaron bendición, pero hoy todavía siguen pensando como si algo les faltara. Y en esta mañana Dios te está diciendo: cambia tu manera de pensar de ti mismo y comienza a vivir conforme a la identidad de Cristo en tu vida. Cuando el enemigo se pare al lado tuyo y comience a susurrarte que eso es su especialidad, tú tienes que aprender cómo le vas a responder. Cuando el enemigo te diga: tú no puedes, respóndele con la palabra:
Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él te diga que tú no vales, dile: yo soy linaje escogido y real sacerdocio. Cuando Él te diga no hay salida, no hay solución, dile: Dios abrirá caminos donde no lo hay. Tienes que renovar, aleluya, tu pensamiento y alinearlo al pensamiento de Dios. Renovar la mente no es pensar más alto de ti. Renovar tu mente es pensar como Dios piensa de ti. Gloria al Señor. Pablo le escribió a los Efesios capítulo 4 y verso 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque una mente renovada no vive por lo que siente, vive por lo que cree. Lo dije el lunes en la reflexión pasada. El día que empieces a pensar como Dios piensa de ti, ese día dejarás de vivir limitado por lo que el enemigo dice de tu vida. Óyelo bien, el día que empieces a pensar como Dios piensa de ti, ese día dejarás de vivir limitado por lo que el enemigo dice de ti. Mi amado, mi amada, en esta mañana, Dios no transforma tu vida sin antes transformar tu mente. Es imposible tener un corazón nuevo todavía viviendo con pensamientos viejos. Y Pablo sigue diciendo: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchas veces la batalla no está en tus manos. La batalla está en tu mente. Ahí es donde tú decides si avanzas en el Señor o retrocedes. Ahí es donde tú decides si crees o dudas. Por eso el enemigo quiere mantener tu pensamiento cautivo. ¿Cautivo en qué? Al fracaso, a la derrota. Pero el Espíritu Santo está diciéndote en esta mañana: recuerda quién tú eres. Recuerda quién está contigo. Hoy el Señor te llama a renovar tu manera de pensar. Hoy el Señor te está diciendo: permite que mi verdad sustituya cualquier duda en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Hoy el Señor te está diciendo: permíteme llenar tu mente con mi palabra, con mi paz, con mi presencia. Porque lo que piensas, eso es precisamente lo que tú serás. Si piensas en derrota, vivirás vencido. Pero si piensas en las promesas de Dios para tu vida, caminarás en victoria. Y cuando pienses en Dios, vivirás en paz. No puedes vivir una vida nueva con pensamientos viejos, te lo repito de nuevo. Hace falta cambiar la manera de pensar. Porque el cambio de nuestra manera de pensar cambiará nuestra manera de vivir. Porque Dios quiere que tengamos una mente transformada. Porque una mente transformada es equivalente a una vida transformada. Porque lo que tú piensas, eso eres. Te invito a escucharnos mañana, si así el Señor lo permite, con una nueva palabra, con una nueva reflexión. Pero sin olvidar, tú eres lo que piensas. Te deseo un lindo día, lleno de bendición, lleno de la presencia de Dios, y recordando siempre lo importante y valioso y valiosa que eres para el Señor. Este ha sido el espacio de hoy de Bendición Digital, donde tu día empieza en la presencia de Dios. Bendiciones.